Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy día vamos a ver una introducción a lo que es JavaScript, continuando con nuestro curso de Fundamento de Programación. Recuerda que si no has visto este curso, puedes meterte a mi canal que se llama Blue Web, bajar un poquito y aquí encontrarás bastantes cursos gratuitos y uno de ellos es Programación Básica. Ahí aprendimos lo que eran las variables, arreglos, condicionales, etc. Entonces, para poder aterrizar esos conocimientos los vamos a llevar a JavaScript. Además te voy a dejar esta página web para que puedas ver toda la documentación. Vamos a irnos a la introducción. ¿Qué es JavaScript? JavaScript básicamente es un lenguaje para crear páginas web dinámicas, aunque ahora JavaScript los están ocupando como framework para poder trabajar desde el servidor. Eso es un poquito más complejo, pero no te preocupes porque ahora vamos a ir viendo lo básico, lo que es para poder trabajar en el frontend, o sea, todo lo que tiene relación con el cliente. Podemos hacer efectos, podemos hacer páginas web dinámicas, podemos hacer animaciones, etc. Y una cosa importante es que JavaScript no tiene nada que ver con Java. Son cosas totalmente distintas. Una vez entonces que sabemos lo que es JavaScript, vamos a ver cómo incluirlo a un documento HTML. Primero que nada, veamos qué es lo que necesitamos para poder trabajar con JavaScript. Necesitamos un editor de código, el cual yo te recomiendo Visual Studio Code. Existen otras ofertas en el mercado, pero esta es gratuita y además existe para los diversos sistemas operativos. Su instalación es bastante sencilla, así que no deberías tener mayor complejidad. Además, necesitamos un navegador moderno. Esto es muy importante, ya que JavaScript funciona en el navegador. Por lo tanto, si no tienes las últimas versiones, puede que algunas cositas no te funcionen bien. Yo en este curso voy a ocupar Firefox Developer, que nos sirve para poder hacer algunos testeos. También lo puedes descargar totalmente gratuito. Una vez entonces que tenemos Visual Studio Code y tenemos algún navegador web, vamos a ir a Visual Studio. Una vez acá, nosotros podemos vincular una carpetita de nuestro computador con Visual Studio. Aquí yo tengo alguna carpeta X en mi computador y voy a crear una nueva. Por ejemplo, le voy a poner JavaScript, la arrastro a Visual Studio Code y esta carpetita va a quedar vinculada con Visual Studio. Entonces, si yo hago un nuevo documento, voy a colocarle index.html, podrás ver que en tu carpetita se crea también este documento. Así no necesitamos estar abriendo la carpeta y haciendo nuevos archivos, sino que los vamos a ir manejando directamente desde Visual Studio Code. Ya vimos entonces que para poder trabajar con JavaScript o para poder visualizarlo, tenemos que tener un documento index.html. Este es un documento clásico de una página web y para poder generar una plantilla en HTML5, nosotros colocamos HTML 2.5 y Visual Studio Code tiene el IntelliSense que nos sirve para ir autocompletando. Así se nos crea un documento en HTML5. Lo voy a agrandar un poquito. Y tenemos diferentes formas para poder agregar JavaScript a nuestro documento HTML. La primera sería agregar un documento aparte, el cual puede ser javascript.js. La extensión JS es propia de JavaScript, así que cada vez que nosotros creemos documentos en JavaScript, tenemos que colocar la extensión .js. Una vez que nosotros creamos este documento, podemos colocar un simple alerta y esta alerta va a decir funcionando para que veamos en realidad si al ejecutar nuestro index está correctamente vinculado con javascript.js. Nosotros guardamos y una nota importante, ese nombre JavaScript tú se lo puedes cambiar, puedes colocar el nombre que tú quieras, puedes colocar js.js, puedes colocar juanito.js, etc. El nombre no interesa, la extensión es la importante. Vamos entonces a nuestro index y como nosotros vinculamos esto, podemos hacerlo dentro de las etiquetas head, muy parecido a como nosotros vinculamos estilos en CSS. Tenemos una etiqueta propia que es script y dentro de la primera etiqueta de apertura colocamos src. Con esto le estamos indicando en qué directorio va a estar guardado nuestro documento. Como nosotros lo tenemos en la carpeta raíz, vamos a colocar directamente javascript.js. Si tú lo tuvieras dentro de otra carpetita, obviamente tendrías que especificarlo en esta ruta. Una vez que tenemos eso, vamos a guardar, vamos a arrastrar nuestro index.html a un navegador web y una vez que abrimos este documento nos aparece la alerta que dice funcionando. Así entonces tenemos vinculado un archivo externo JavaScript donde podemos escribir todos nuestros scripts y va a estar vinculado con nuestro documento index.html. Como también nosotros lo ponemos en el head, podríamos colocarlo al final antes del cierre de la etiqueta body. ¿Cuál es la diferencia? Voy a volver todo a la normalidad, lo voy a dejar nuevamente en el head y vamos a colocar un h1.
Este h1 va a decir, hola, soy un documento en HTML, y si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, podrás ver que dice funcionando. Si coloco aceptar, nos aparece, hola, soy un documento en HTML. Si te fijaste, primero cargó el script, en este caso la alerta, y después cargó el documento en HTML. Lo contrario pasaría si nosotros cortamos el script que está dentro de Head y lo colocamos antes del cierre de la etiqueta de body. Si yo ahora guardo, voy a cerrar mi documento en HTML, lo voy a abrir nuevamente, podrán notar la diferencia que cargó primero el documento en HTML y luego apareció la alerta. Esa es una gran diferencia entre colocar el script dentro de Head o bien colocarlo abajo de la etiqueta body. De igual forma, si nosotros lo colocamos en el Head, podemos colocar un script para que se ejecute primero el documento en HTML y luego se ejecuten nuestros scripts. Por ahora lo vamos a dejar en la parte inferior. Además, existe otra alternativa que es trabajar JavaScript directamente dentro de un archivo HTML. Por ejemplo, voy a desvincular JavaScript, voy a abrir nuevamente mi etiqueta de apertura de script y dentro nosotros vamos a poder escribir lo mismo. Por ejemplo, una alerta que diga hola nuevamente. Cerramos con punto y coma, guardamos y actualizamos el sitio web. Podrás ver que dice hola nuevamente y el script se ejecuta correctamente. Así nosotros aprendimos que podemos incluir JavaScript dentro de la etiqueta Head llamando a un documento externo o bien ocupar un script en cualquier parte de nuestro body y escribir código de JavaScript para ser ejecutado. En este caso, utilizamos solo una alerta que es una función que nos pinta algo en pantalla. En este caso, hola nuevamente. Dentro de nuestro script vamos a conocer ahora cómo declarar variables. Recuerda que las variables son pequeños espacios de memoria que reservamos para poder utilizarlos dentro de nuestro programa. Para poder entonces declarar una variable, ocupamos la palabra reservada var. Luego viene el nombre de la variable, por ejemplo, número, seguido de un igual, y el valor que nosotros queremos asignarle a esa variable. Existen diferentes tipos de variables, como las numéricas, de tipo string, de tipo booleano, los array, etc. Y cada una de ellas tiene una forma en particular para poder guardar su valor. En este caso, si nosotros queremos guardar números, es tan sencillo como escribir el número. Por ejemplo, si queremos guardar el número 5, colocamos var número igual 5. Si ocupamos nuevamente la alerta, podemos llamar a este número. Ten en consideración que ahora nosotros no estamos ocupando comillas para poder llamar a una variable. Cuando nosotros utilizamos variables, estas nos van encerradas entre comillas. Utilizamos alerta, paréntesis, luego la variable y un punto y coma. Si nosotros guardamos y actualizamos nuestro sitio web, podrás ver que efectivamente me aparece el valor 5. Ahora, una de las cosas importantes de JavaScript es que nosotros no tenemos que estar definiendo de qué tipo va a ser la variable. Por ejemplo, si ahora yo básicamente le introduzco un texto, esta variable va a funcionar correctamente. Este es un texto que nosotros conocemos como string, o sea, una cadena de caracteres. Cuando nosotros escribimos una cadena de caracteres y queremos guardarlo dentro de una variable, tenemos que encerrarlo dentro de comillas simples o bien utilizar comillas dobles. Así le estamos diciendo a esta variable llamada número que va a contener un string o cadena de caracteres. Si ahora nosotros llamamos nuevamente a esta alerta número, actualizamos nuestro sitio web, podrás ver que dice soy un texto. Vamos a volver nuevamente esta variable a un número 5. Luego vamos a declarar otra variable que va a decir número 2 igual a 10. Ten en cuenta al escribir el nombre de tu variable que son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, esta variable número está escrita en minúsculas y si yo hubiera escrito número iniciando con la n en mayúscula, será distinta a la variable de arriba. Hagamos un ejemplo. Sigamos llamando a número que está en minúscula, voy a guardar, voy a actualizar y efectivamente me aparece un número 5. Si ahora yo cambio y escribo el primer carácter con mayúscula correspondiente a mi segunda variable, voy a guardar, voy a actualizar mi sitio web y efectivamente me aparece el número 10. O sea, las variables al momento de declararse son case sensitive, o sea, sensible a mayúsculas y minúsculas. Otra nota importante es que puedes ocupar números y guiones bajos, pero ojo que los números no puedes ocuparlos al principio de la variable. O sea que puedes empezar tu nombre de variable con un guión bajo o con un carácter. Los números pueden ir entre medio o al final, al igual que los guiones bajos. A veces nosotros necesitamos separar. Por ejemplo, si quisiéramos poner número 2, podemos ocupar
las propiedades de camel case, que empezamos con la letra minúscula y luego para separar otra palabra ocupamos la segunda con letra mayúscula. Así es un poco más legible estar leyendo número 2. Con esto entonces nosotros sabemos cómo escribir y declarar nuestras variables y además sabemos que estas pueden ser de tipo numérico o de tipo texto. Si quisiéramos entonces ahora sumar estos dos números dentro de nuestra alerta, podríamos básicamente colocar un más y llamar a la segunda variable, en este caso número 2. Si yo guardo y actualizo mi sitio web, verás que me aparece efectivamente el número 15. O sea, me está sumando número más número 2. ¿Qué pasa si esta variable fuera de tipo texto? Recuerda que cada vez que encerramos entre comillas pasa a ser un texto. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, podrás ver que me aparece el 5 junto con el 10. Esto pasa porque no se puede sumar una variable de tipo numérica con una variable de tipo string. Y al utilizar el más, nosotros estamos concatenando número más número 2. Concatenar significa que los estamos juntando. Por lo tanto, más en este caso está cumpliendo doble funcionalidad. Si detecta que son dos números, o sea, dos variables de tipo numérico, los va efectivamente a sumar, a realizar la operación matemática. Pero si detecta que hay algún string, esto lo va a concatenar. Otra propiedad de las variables es que pueden ser constantes o bien se pueden sobreescribir. Si nosotros declaramos nuevamente la variable número y a esta le asignamos un 5 y luego hacemos una alerta para poder llamar a esta variable, podrás ver que efectivamente me está pintando el número 5. ¿Qué pasa si más abajo de esta alerta yo le asigno a número el número 6? En este caso, como ya tengo declarada mi variable, simplemente le estoy asignando el valor de 6. Si yo ahora llamo nuevamente a esta alerta, pero más abajo, voy a guardar y actualizar el sitio web. Podrás ver que efectivamente me aparece el número 5, correspondiente a la primera alerta, pero si yo ahora coloco aceptar, me aparece el número 6. O sea, que esta variable se ha sobrescrito. Esto puede ser de gran ayuda para poder hacer incrementadores en JavaScript. En realidad, eso se ocupa en la mayoría de los lenguajes de programación. Como tenemos variables que pueden ser sobrescritas, también podemos declarar algunas constantes. Ya no utilizamos la palabra reservada var, sino la palabra const. Podemos colocar que número 2 va a ser igual a 10. Esto significa que este valor no va a poder ser sobrescrito. Si luego tú quieres colocar número 2 igual a 20, esto va a ser un error del lenguaje. Por ejemplo, tratemos de llamar a número 2. Si yo coloco una alerta a número 2, guardo y actualizo, podrás ver que no aparece nada. Esto es porque se está generando un error. Ahora, ¿cómo nosotros podemos visualizar este error? Vamos a irnos a nuestro navegador, vamos a hacer clic derecho, inspeccionar elemento. Una vez que estemos acá, vamos a irnos a la consola. Y en la consola nos aparece un detalle del error. Además, nos indica aproximadamente la línea que se está ejecutando. O sea, en la 19, que corresponde acá, se le está asignando otra variable a una constante. Así entonces, tú puedes declarar variables que pueden ser sobrescritas o bien declarar variables constantes. Además, ya sabes dónde está la consola para poder visualizar errores. Y no solo eso, también nosotros podemos interactuar con la consola. Por ejemplo, voy a borrar un poquito lo que ya he desarrollado y voy a poner un consola.log. Y acá adentro voy a llamar a número. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente en la consola me está apareciendo el número 5. Vamos a seguir ocupando el console.log para poder visualizar nuestros resultados. Ya que sabemos que nuestras variables pueden ser incrementadas, vamos a ver cómo podemos ir asignando diferentes valores a una misma variable. Por ejemplo, si quisiéramos sumar en una unidad al número 5 a la variable número, podríamos decirle que número va a ser igual a número más 1. Con esto nosotros estamos incrementando una variable. Número, recuerda que vale 5. Por lo tanto, le estamos diciendo que número, que es el nombre de nuestra variable, va a ser igual a número, que es 5, más 1. En ese caso, se va a guardar el número 6. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente me aparece el número 6. Todo lo que está a la derecha del signo igual se le asigna a la izquierda. O sea, todo lo que pase a la derecha va a ser guardado en la izquierda. Eso es para que no te confundas y puedas seguir interpretando los lenguajes de programación.
Ahora, como nosotros hicimos esto, también podemos ahorrarnos algunas líneas de código. Esto mismo lo voy a comentar y los comentarios se pueden hacer con doble diagonal y un comentario recuerda que no va a ser leído por el navegador. Entonces, recapitulando, para poder hacer esta misma operación, nosotros podríamos colocar número más, punto y coma. Este número más es exactamente a estar escribiendo toda esta línea de arriba. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente me sigue apareciendo el número 6. Como nosotros podemos incrementar, también podemos decrementar. Voy a guardar y colocando doble signo de negación, voy a actualizar y efectivamente ahora me aparece el 4. Así entonces nosotros a una variable podemos incrementarle o decrementarle unidades. Veamos ahora las condicionales en JavaScript. Recuerda que las condicionales son condiciones que nosotros ejecutamos para saber si vamos a realizar una acción o la otra. Veamos un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Vamos a declarar una variable de tipo numérica que va a ser igual a 10. Luego, para poder hacer una condicional, nosotros ocupamos el if. El if, ¿cómo funciona? Entre paréntesis vamos a colocar la condicional y entre llaves la acción verdadera. Y en caso que esa acción sea falsa, nosotros ocupamos el else. Y el else ejecuta la acción en falso. Entonces tenemos el if que dentro de sus primeros paréntesis evalúa la condición. Por ejemplo, evaluemos si número es mayor a 5. Esta es una pregunta lógica. Le estamos diciendo número que vale 10 es mayor a 5. En caso de que esto sea verdad, va a ejecutar la acción que se encuentra en las primeras llaves y con el else en el caso contrario. Colocamos entonces aquí, por ejemplo, un console.log que diga verdadero y en caso contrario vamos a poner un console.log que va a decir falso. Si yo guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente me dice verdadero. ¿Por qué? Porque 10 es mayor que 5. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco 1? Si yo guardo, actualizo mi sitio web, me dice efectivamente falso. ¿Por qué? Porque 1 no es mayor que 5. Así nosotros realizamos condicionales en JavaScript. Recuerda que entre las paréntesis tienes que colocar la condición. Además, nosotros podemos mezclar más de una condición. Declaremos otra variable. Por ejemplo, nombre va a ser igual a Ignacio. Nosotros vamos a preguntar si número es mayor a 5. Vamos a colocar aquí nuevamente el 10. Y además le vamos a preguntar y si nombre es igual a Ignacio. O sea, ya no estamos preguntando solo una condición. Estamos preguntando si número 10 es mayor a 5 y además con el conector y, con el doble ampersand, preguntamos si nombre es igual a Ignacio. Nota que estamos ocupando el doble igual para poder hacer una comparación de iguales. Y en este caso ocupamos el signo de mayor que. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente me aparece verdadero, porque las dos condiciones se están cumpliendo. Si en caso contrario yo vuelvo a colocar 1, guardo y actualizo, me aparece falso. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo una de las condiciones. En caso de que nosotros queramos que esto sea verdadero, podemos cambiarlo por un no, utilizando la doble barra. Si se te pierden esas barritas, está al lado izquierdo de la tecla número 1 en los teclados convencionales. Entonces con el O nosotros preguntamos si número es mayor a 5 o nombre es igual a Ignacio. En este caso, para que sea verdadero, una de las dos tiene que ser verdadero. Solo basta con una de ellas. En este caso solo se cumple la condición que nombre es igual a Ignacio. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente me aparece verdadero. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo una o más de las condiciones que nosotros estamos utilizando. Así como nosotros utilizamos dos preguntas lógicas, tú puedes agregar todas las que gustes. Y con esto vamos a repasar una tercera variable que es de tipo booleano. Por ejemplo, voy a declarar una variable llamada verdadero que va a ser true. Con esto le estoy pasando a verdadero un valor de true. Las variables de tipo booleano solo aceptan true o falso. ¿Y esto para qué nos sirve? Por ejemplo, para evaluar los if. Si nosotros preguntamos que verdadero sea igual a verdadero, en este caso es falso, va a ejecutar el else. Mira que no tengo que estar colocando el doble igual y preguntando si efectivamente es falso o si efectivamente es true. Él por defecto va a evaluar si es verdadero o no. Por lo tanto,
Si nosotros solo escribimos la variable, que en este caso es falso, va a ejecutar la acción de falso. Si yo guardo, actualizo mi sitio web, me dice falso. En caso contrario, si yo a esta variable le pongo true, guardo, actualizo mi sitio web, me dice verdadero. O sea, que entre paréntesis evalúa la condición de verdad. Como las variables de tipo booleano solo aceptan true o false, o sea, verdadero o falso, nosotros no necesitamos estar escribiendo el doble signo de asignación. Ahora, también nosotros podemos preguntar por la acción contraria. Y eso es tan simple como colocar el signo de exclamación. Con esto, nosotros le estamos preguntando que sea lo contrario a verdadero, o sea, a esta variable. Como dice true, va a evaluar si esto es falso. Si guardamos y actualizamos, efectivamente me aparece falso. ¿Por qué? Porque está evaluando lo contrario. Si nosotros acá colocamos falso, guardamos y actualizamos, ahora sí es verdadero. Esto con las prácticas se logra entender un poco más, pero ahora solo quédate que las variables de tipo booleano solo aceptan falso y verdadero. Y además, nosotros podemos evaluarlas dentro de nuestro if o bien llamar a lo contrario. Con esto estamos diciendo que esta variable, si es falso, va a ejecutar la acción de verdadero, como acá se está indicando. Y si esta acción, que es lo contrario a verdadero, fuera verdadero, ejecuta el else. Conozcamos ahora los arreglos en JavaScript, o bien llamados array. Los array no son más que una variable que puede contener diferentes datos. Veamos cómo hacerlo. Colocamos la palabra reservada var, nuestro nombre del arreglo, en este caso le voy a poner arreglo, y va a ser igual a los valores que queremos asignarle. Y para poder asignar más de un valor, colocamos estos valores entre corchetes. Recuerda cerrar con punto y coma, y dentro de los corchetes nosotros podemos guardar números, por ejemplo el 1, y los separamos con una coma si queremos agregar otro valor. En este caso voy a colocar un 5, luego un 10. Además, nosotros podemos mezclar. No solo podemos guardar números, también podríamos guardar valores de tipo string. O sea, podríamos guardar una cadena de caracteres que diga Ignacio y además ocupar los booleanos con verdaderos o falsos. Los arreglos, a diferencia de las variables tradicionales, no sobreescriben. O sea, nosotros no estamos sobreescribiendo el 1, después colocando 5, después el 10 y el Ignacio, sino que está guardado todos estos valores dentro del arreglo. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos visualizar este arreglo? Podemos llamar nuevamente a un console.log y dentro de las paréntesis llamar a arreglo. Si nosotros guardamos esto y actualizamos nuestro sitio web, podrás ver que efectivamente me dice array. Y este array tiene un 1, un 5, un 10, Ignacio y true. Con eso nosotros estamos llamando al arreglo en general. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos llamar a Ignacio? Que solo nos muestre ese valor. Para hacerlo, es tan sencillo como colocar y entre corchetes indicamos el índice que queremos llamar. El índice comienza en 0, o sea, el 1 está en el índice 0, el 5 está en el índice 2 y así con cada uno de ellos. Si quisiéramos llamar a Ignacio, tendríamos que contar 0, 1, 2, 3. O sea, Ignacio está en el índice 3 y entre corchetes nosotros indicamos el 3. Si guardamos y actualizamos nuestro sitio web, efectivamente me aparece Ignacio. Repasemos nuevamente. Si quieres llamar, por ejemplo, al 5, tienes que empezar a contar desde el índice número 0, o sea, 0, 1. Por lo tanto, para llamar al número 5, tenemos que llamar al arreglo en el índice número 1. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente me aparece el número 5. Así como nosotros podemos llamar solo a un valor de este arreglo, también podemos recorrerlo. ¿Qué significa recorrerlo? Significa que podríamos hacer un console.log por cada uno de los valores. Si yo esto lo voy multiplicando y voy cambiando los índices por 0, 1, 2, 3 y 4 y guardo y actualizo el sitio web, efectivamente me aparece el 1, el 5, el 10, Ignacio y true. Pero imagínate tener un arreglo de 100 elementos. Estar colocando un console.log por cada uno de ellos puede sonar un poco tedioso. Para eso existen los recorredores y el más famoso es el for. El for es un ciclo y al igual que otros lenguajes de programación se utiliza la palabra reservada for, luego paréntesis y luego llaves. Dentro de los paréntesis nosotros colocamos la condición que se va a repetir y hasta dónde se va a repetir.
Y entre las llaves nosotros colocamos la acción por cada ciclo. En este caso nosotros queremos que por cada ciclo se visualice un console.log con nuestro arreglo. Ahora, ¿cuántas veces se va a repetir este ciclo? Lo más tradicional es utilizar la variable i, que va a comenzar en 0, luego con punto y coma nosotros le indicamos hasta dónde se va a repetir. Por ejemplo, hasta que el i sea menor al índice de nuestro arreglo. Nosotros sabemos que nuestro arreglo llega hasta 4, por lo tanto le pondríamos poner i menor a 5, o sea que va a recorrerse hasta el número 4. Y luego indicamos el incrementador. Y recuerda que podíamos ocupar i++. Repasemos un poquito qué se está escribiendo acá. Estamos colocando la variable llamada i que va a comenzar en 0. Luego le decimos la condición, hasta cuántas veces se va a repetir este ciclo. Y se va a repetir hasta que llegue al número 4, porque tiene que ser menor a 5. Y por cada ciclo le vamos a ir sumando 1. Así i en la primera vuelta va a valer 0, luego va a valer 1, 2, 3 y 4. Y cuando esta condición no se cumpla, no se va a ejecutar esta acción. Ahora recuerda que este arreglo nosotros le tenemos que pasar un valor. Ya le habíamos pasado el 0, le habíamos pasado el 1, el 2, etc. Y para que ese valor sea dinámico, nosotros podríamos simplemente colocar la variable i. ¿Por qué? Porque i va a ir tomando en la primera vuelta el 0. Por lo tanto va a ser arreglo con índice 0. En la segunda vuelta se le va a sumar 1, por lo tanto va a ser i1, que va a corresponder al arreglo en el índice 1, o sea a 5. Si nosotros guardamos esto y actualizamos nuestro sitio web, efectivamente nos aparece el 1, el 5, el 10, Ignacio y true. O sea, estamos ocupando un ciclo for para poder recorrer nuestro arreglo. Si no te queda muy claro con el arreglo, podemos llamar simplemente a la variable i para que la puedas visualizar. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente me aparece 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque empieza en 0, por cada vuelta se le incrementa 1 y llega hasta el número 4 por la condición que le indicamos. Si yo ahora le coloco hasta 10, va a llegar hasta el número 9. Si actualizo, efectivamente me aparece hasta el número 9. Así de sencillo entonces es ocupar el for. Y además aprendimos cómo con el for nosotros podemos recorrer un arreglo. Como existe el for, también existen otros ciclos como el while, el do while y el for each. Pasemos ahora entonces a otra estructura de control. Ya conocimos el for, ahora veamos el while. Y este se comporta de una manera parecida al for. Vamos a ocupar entonces un while, vamos a indicar las paréntesis y luego las llaves. Dentro de las paréntesis nosotros colocamos la condición que se tiene que cumplir para que se ejecute la acción que se va a ejecutar acá adentro. Por ejemplo, veamos el mismo ciclo de cómo podríamos pintar en pantalla del 0 al 9. Ponemos un console.log y dentro le vamos a pasar una variable i. Esta variable i nosotros no la tenemos definida, por lo tanto acá arriba la vamos a definir fuera de nuestro while. Le vamos a decir que la variable i va a ser igual a 0. Ahora, si nosotros ejecutamos este while, va a ser un ciclo infinito. ¿Por qué va a ser un ciclo infinito? Porque no le estamos indicando la condición. ¿Qué condición? Que si esta condición se cumple o no para poder ejecutar esta acción. Vamos a decirle que la condición va a ser que i tiene que ser menor a 10. Ahora, le estamos diciendo que mientras i sea menor a 10, va a pintar en pantalla un console.log de la i. Pero también estaríamos ejecutando un ciclo infinito porque como no incrementamos el i siempre vale 0, va a estar repitiéndose y dando vuelta en un ciclo infinito. Por lo tanto, lo primordial de un while es que nosotros tenemos que colocarle la incrementación a la variable. Y esto se coloca dentro de las llaves, a diferencia de cómo nosotros lo hacíamos con el for dentro de las paréntesis. Veamos entonces si esto resulta. Voy a guardar, voy a actualizar mi sitio web y efectivamente me aparece del 0 al 9. ¿Qué hicimos? Declaramos una variable que empieza en 0, luego ocupamos el while, que le estamos preguntando mientras i sea menor a 10, va a pintar un console.log con la variable i. Y por cada ciclo, o sea que cuando termine de pintar esto, va a incrementar la i en 1. O sea, ya no vale 0, sino que vale 1. 1 sigue siendo menor a 10, por lo tanto de nuevo pinta el consola, en este caso el 1.
ahora i va a valer 2. Y así se va con cada uno de los ciclos. Si yo ahora le coloco 15, esto va a aumentar del 0 al 14. Y no solo podríamos aumentar en 1, podrías aumentar en lo que tú quisieras. Por ejemplo, podríamos decirle que i va a ser igual a i más 2. Si yo guardo y actualizo, ahora se va a ir de 2 en 2. O sea, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Así entonces nosotros ocupamos el while para poder hacer ciclos repetitivos. Y el while tiene una variante. Y esta variante es el do while. Vamos a eliminar esto y coloquemos do, abrimos llaves y en el final de las llaves vamos a colocar while. ¿Qué hace el do while? El do while funciona de una manera distinta. O sea, primero ejecuta una acción, por lo menos una vez, y luego pregunta por la condición de salida. En este caso, pintemos un console.log con i. Y también le vamos a decir que i va a ir aumentando en 1. Y nuestra condición de salida va a ser que i sea menor a 10. Si guardamos esto y actualizamos nuestro sitio web, efectivamente tenemos del 0 al 9. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Es que si no se cumple esta condición, de igual forma va a repetir el primer ciclo. Por ejemplo, yo le voy a decir que i va a ser menor a 0. Esta condición no se cumple, porque de hecho i ya vale 0 y además le estamos sumando 1. O sea que al momento de llegar a la pregunta, i va a valer 1. En ese caso, si hubiéramos ocupado solo el while, no se hubiera ejecutado. Pero como estamos ocupando un do while, se ejecuta de igual forma la primera acción y luego pregunta por la condición. Si la condición se cumple, sigue ejecutando el do, hasta que tenga la condición de salida. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente me aparece el número 0. ¿Por qué? Porque aunque no se cumpla mi condición, de igual forma estamos pintando en pantalla la primera acción del do. Esa es la gran diferencia entre el while y el do while. Ahora conozcamos el switch. El switch nos sirve para poder ahorrarnos unos if. Por ejemplo, vamos a declarar una variable llamada hora, la cual va a ser igual a 10. Ahora nosotros podríamos ir saludando de acuerdo a la hora. Por ejemplo, podríamos hacer un if en el que pregunte: si hora es menor a 12, colocamos un console.log con un buenos días. Si yo guardo esto, actualizo mi sitio web, efectivamente me aparece buenos días. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero preguntar por un buenos días y aparte un buenas tardes? ¿Qué pasa si fueran las 15, o sea, las 3 de la tarde? Ahora tendría que hacer otro if que me diga que si hora es mayor a 12, me pinte buenas tardes. Si yo esto lo guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente me aparece buenas tardes. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero decir buenas noches? Tendría que hacer otro if con más condicionales y se puede tornar un poquito complicado. Para eso entonces existe el switch, para poder comparar una variable que tenga diferentes opciones. Colocamos entonces la palabra reservada switch y dentro le pasamos la variable que queremos comparar. En este caso le pasamos hora. Abrimos llaves y vamos a colocar un case. Y este case va a ser cada una de las alternativas que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, si son las 10 de la mañana, nosotros le vamos a decir un console.log con un son las 10 de la mañana. Y además podemos hacer otro case. Pero antes tenemos que colocar la palabra reservada break. ¿Para qué? Para indicarle que este case va a terminar y no se va a ejecutar nada más del programa. Ahora colocamos otro case que por ejemplo fueran las 15 horas. Vamos a hacer lo mismo, colocamos un console.log y luego un break, que es una salida. Guardemos esto y expliquemos cómo funciona. Si actualizo, me dice son las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque no le cambié aquí el número 15. Si ahora guardo y actualizo, efectivamente me dice son las 15 de la mañana y debería poner las 15 de la tarde. Exactamente. Guardo, actualizo y efectivamente me dice son las 15 de la tarde. ¿Qué estamos haciendo acá con el switch? Estamos indicando primero una variable que tiene el valor de 15. Luego, dentro de nuestro switch, le estamos pasando esta variable que tiene el valor de 15. Los casos son, por ejemplo, si hora vale 10, va a ejecutar esta consola. En caso contrario, si vale 15, va a ejecutar esta consola de acá. Y así podemos hacer infinitos casos para poder ir preguntando por cada una de las horas. Y en caso contrario, también nosotros tenemos el
default. Y el default es por si el cliente colocó cualquier otra hora. Por ejemplo, voy a poner un console.log, no tengo saludo a esa hora, pero siempre recuerda colocar el break. Guardamos, actualizamos nuestro sitio web y efectivamente me sigue apareciendo las 15 de la tarde. Si yo coloco las 10, guardo, actualizo, me aparece son las 10 de la mañana porque se está ejecutando el primer case. Pero ¿qué pasa si coloco un 1? Guardo, actualizo, me dice no tengo saludo a esa hora. ¿Por qué? Porque el default toma cualquier otro número que se haya ingresado. Esto no solamente se puede hacer con números, sino que también con string. Para finalizar, veamos cómo hacer funciones en JavaScript. Por ejemplo, voy a declarar una variable de tipo num1 y esta va a ser igual a 10. Luego voy a declarar otra variable que va a ser número 2 y esta va a ser igual a 20. Si nosotros quisiéramos sumar número 10 y número 20, podríamos declarar una tercera variable llamada resultado que va a ser igual a número 1 más número 2. Si pintamos en pantalla el resultado con un console.log, podríamos llamar a resultado. Si guardamos y actualizamos nuestro sitio web, efectivamente me aparece 30. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito hacer otra suma con otros valores? Quiere decir que voy a tener que estar declarando otra variable llamada número 3, que va a ser igual a 20, y así con cada una de las operaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una operación que se repite a lo largo de todo tu código, las funciones nos solucionan la vida, ya que podemos guardar todo este código y llamarlo cuantas veces queramos sin necesidad de estar escribiéndolo a cada rato. Para eso entonces ocupamos funciones. ¿Y cómo se ocupan las funciones? Vamos a utilizar la palabra reservada function. Voy a borrar todo esto y vamos a ocupar entonces la palabra reservada function. Luego asignamos un nombre. En este caso le vamos a decir suma. Abrimos paréntesis y luego llaves. Dentro de las llaves colocamos la acción. En este caso vamos a decirle que nos va a retornar un console.log con número 1 más número 2. Como no tenemos declarado esos valores, los voy a hacer de forma rápida. Entonces num1 va a ser igual a 10 y num2 va a ser igual a 15. Ahora si guardamos y actualizamos nuestro sitio web, efectivamente no nos aparece nada. ¿Por qué? Porque las funciones necesitan ser llamadas. O sea, aquí la estamos creando, pero no estamos diciendo que se ejecuten. Y para ejecutarla, colocamos simplemente el nombre de la función, sus paréntesis y punto y coma. Con eso le estamos diciendo que se ejecute la función que hemos creado. Si yo ahora guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente me aparece 25, que es 10 más 15, porque me está retornando un console.log con número 1 y número 2. Ahora, nosotros podemos crear funciones sin parámetros o con ellos. En este caso, esto es una función muy sencilla, pero podríamos ir subiendo su complejidad. ¿Qué pasa si quiero que estos números vayan cambiando de acuerdo al programa? Podríamos efectivamente eliminarlos y pasárselos como parámetros. En este caso lo voy a colocar número 1, número 2. Nosotros podemos pasar los parámetros que queramos. Y luego en suma, yo le voy a pasar el 10,63, por ejemplo. Si yo ahora guardo y actualizo mi sitio web, efectivamente me está haciendo la suma de 73. ¿Qué está pasando acá? Estamos llamando a la suma, pero le estamos indicando dos parámetros, el 10 y el 63. Y estos van a ser reemplazados en estas variables que coloqué, en este caso número 1 y número 2. Estos argumentos son utilizados dentro de la acción de nuestra función. O sea, nosotros pasamos números, en este caso, dentro de la función que estamos llamando y esta va a ser reemplazada con sus argumentos. Recuerda que tú puedes pasar más de un argumento dentro de una función. Es por eso que cuando nosotros hagamos programitas en JavaScript, casi siempre utilizamos este tipo de estructuras, porque eso nos facilita la vida al momento de ir haciendo nuestro desarrollo en sitio web. Con esto, tú ya has visto qué son las funciones, cuáles son los tipos de variables que existen en JavaScript y además has conocido las estructuras de control. Esta es una introducción básica y trataré de hacer otros videos con cosas un poco más avanzadas. Espero que te haya quedado claro cómo funciona este lenguaje de programación llamado JavaScript y nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós.